Queridos hermanos, la historia de Moisés enviando a aquellos 12 espías a investigar, a estudiar, inspeccionar la tierra prometida es uno de los episodios más interesantes y emocionantes de toda la Biblia. Hubo un informe, el informe que trajeron estos espías, y realmente se dividió en 10-2 este informe, y muy bien pudiera ser, dicen alguna gente, que pudiera ser la estadística. Yo no estoy diciendo que lo es, puede ser en alguna iglesia o en algún lugar, pero dicen algunos que esta es la estadística de los consagrados versus los no consagrados. Imagínense, 10-2, y la mayor parte que fueron 10 de 12, ¿no? Estamos hablando de como si sacan la cuenta, cerca o alrededor de un 83%, ¿no? Lo que hizo fue desanimar al pueblo con su reporte, con su informe. Aunque dijeron verdades, siempre hay una manera de decir la verdad que desanime a la gente, o hay una manera de decirla que más bien animen a las personas. Pero estos 12 espías fueron enviados a hacer este estudio, a analizar. ¿Analizar qué? Analizar la misma tierra que Dios les había dado, que les había prometido. Y créanme, mis queridos hermanos, al mirar esto del informe tan negativo que dieron estos 10, yo me doy cuenta de que no siempre el desánimo es porque alguien dice algo. Esto puede ocurrir a veces con la actitud de una persona. Esto puede ocurrir, por ejemplo, con la simple apatía de unos cuantos, la ausencia, el silencio incluso. A veces desanima, mis queridos hermanos. Pero eso sí puedo decir, mis queridos hermanos, que Dios está al tanto de todo lo que ocurre en su pueblo. A Él no se le va una. Así como podemos leer en Apocalipsis de las 7 iglesias, cómo el Señor estaba allí en medio de ellos, viendo todas las cosas. El Señor siempre sabe todo, no se le escapa nada, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Él es el que recompensa, así como el que castiga. Ahora, ¿por qué fueron enviados 12 espías? Bueno, muy obvio, porque eran 12 tribus de Israel y cada una de estas tribus tenía su representante. No eran espías así cualquiera, sino que cada uno de estos representara a su tribu, y en ese sentido, ¿no?, representativo de lo que es el pueblo de Dios. Ahora, 10 de ellos regresaron, digamos, sin la fe necesaria. No es que no tuvieran ninguna fe, tenían la fe básica, pero muy poca fe. ¿Recuerdan cómo aquellos discípulos ante aquella tormenta del mar corrieron a Jesús a buscar ayuda, y Jesús paró las olas del mar y cayó los vientos? Bueno, Jesús al final les dijo: hombres de poca fe. No les dijo: ustedes no tienen ninguna fe, les dijo: hombres de poca fe. Bueno, yo lo quiero ver desde este punto de vista, dándole cierto beneficio de la duda, como dicen, a estos 10. Bueno, tuvieron muy poca fe, no tuvieron la fe necesaria para poder dar un reporte optimista, sino más bien fueron pesimistas en cuanto a entrar y a conquistar la tierra prometida. Y es interesante, hermanos, que ellos no pudieron negar las verdades, las realidades de todas las cosas que vieron. Los 12 vieron la misma cosa, vieron la misma tierra, analizaron lo mismo y tuvieron las mismas notas. Por ejemplo, trajeron como evidencia de que la tierra producía mucho. Dice la historia, ¿no?, que ustedes leen, creo que por el versículo 27, que trajeron racimos de uvas para que vieran la hermosura y aquel fruto que maravilloso era. Esto era evidencia de que era cierto lo que Dios les había dicho. Pero también se contradicen, porque diciendo esto dicen: pero la tierra se traga a los moradores. Imagínense, da fruto como Dios dijo, pero se traga a los moradores. Dijeron que el pueblo que estaba allí era un pueblo muy fuerte, y era cierto. Ciudades amuralladas, y dijeron que habían gigantes, eso también es cierto.
porque si ustedes analizan, muchos años después, cuando David todavía habían 5 gigantes, Goliat y sus 4 hermanos. Recuerden que David no agarró una piedra, sino 5 piedras. Algunos creen que eran de repuesto. No, no eran de repuesto, era una para cada gigante. Pero lo que quiero decir es que si habían 5 gigantes para la época de David, imaginen cuántos gigantes de verdad no habían, porque David se describe como un hombre de 9 pies. Muy probable estos gigantes tenían más de 9 pies. Bueno, ya ustedes saben que yo, aquellos que vienen a los estudios bíblicos, hice un estudio una vez para probar que el hombre originalmente tenía 12, 14 pies de altura, y hay muchas evidencias acerca de esto. O sea, el mundo era grande, los animales eran grandes, el hombre era grande también, pero estas cosas fueron disminuyendo y había muchos gigantes en aquella tierra. Así que ellos no dieron un informe, digamos, en este sentido, falso, sino estaban diciendo lo que estaban viendo y se vieron a sí mismos como langostas ante esta gente. Es decir, allí está el asunto. Ellos estaban enfocados en las circunstancias, en el obstáculo, en el problema, que no era inventado, era real, pero no estaban enfocados en el Dios que les prometió la tierra. ¿Qué les parece, hermano? Esa es la gran diferencia. ¿Dónde está el enfoque realmente? Se dan cuenta que muchas personas pueden ver el vaso medio vacío y otros lo ven medio lleno. Hay una gran diferencia. Bueno, solamente 2 de ellos regresaron llenos de optimismo, de anticipación, con gozo, porque vieron que la promesa de Dios estaba allí al alcance y podían conquistar. Hermanos, esto es maravilloso cuando hay personas así. Pero 2 solamente de 12. Bueno, hay quien diría que esto quiere decir, yo no voy a decir eso, pero hay quienes han dicho que 2 de cada 10 cristianos son verdaderos cristianos. Yo no voy a decir eso. Yo sé que algunos han dicho que, y yo sé que es cierto que no todo el que dice que es cristiano lo es, lo sabemos, ¿no? Eso es un asunto personal, cada cual tiene que evaluarse delante del Señor. Pero lo que sí sé es una cosa, que solamente Josué y Caleb fueron los únicos 2 espías que permanecieron vivos hasta entrar verdaderamente en la tierra prometida, 40 años después. ¿Qué les parece? Dios los mantuvo. Josué fue el líder que tomó el lugar de Moisés, y Caleb fue el hombre con 85 años de edad que entró y dijo: denme la montaña más difícil, que yo la voy a conquistar. Estos eran hombres de fe, hombres de pasión. Y necesitamos esa clase de creyentes, de hombres y mujeres en nuestras iglesias, que tengan esa valentía por la fe en Jesucristo, sabiendo que tenemos la victoria en nuestras manos. Mis queridos hermanos, cuando los 10 dieron su informe pesimista, imagínense, empezaron a murmurar la gente, crearon una confusión. El pueblo estaba esperando y la gente animada y entusiasmada, y de pronto hay 10 informes terribles, negativos, y entonces eso creó todo. Bueno, tal fue la situación que trabajo les dio a Josué y a Caleb poder tener la palabra. Tuvieron que mandar literalmente a callar la gente, no podían, para exponer el punto de vista positivo. Y bueno, mis queridos hermanos, en vez de entrar en el pleno gozo del Señor, y en este caso para nosotros en Cristo, porque lo mismo que se aplicaba a ellos se aplica a nosotros como cristianos, ¿verdad? Los cristianos debemos poner toda nuestra fe en el Señor, no importa cuáles sean los problemas ni cuán grandes son las dificultades y los obstáculos. Nosotros podemos vencer, porque la palabra nos promete que tenemos la victoria. Por eso podemos decir que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y mis queridos hermanos, esto causó que ese pueblo estuviera 40 años deambulando, o sea, por el desierto, dando rumbo por todos lados, sin descanso, ciegos a sus bendiciones. Pero tenemos el ejemplo, por supuesto, y nos vamos a enfocar en el ejemplo positivo, ¿verdad? No vamos a estar hablando de todas las negatividades de los otros 10 espías, pero sí nos enfocamos en esto que es positivo.
Josué y Caleb. Y Dios quiera que ese ejemplo de ellos y también de lo que ocurrió a partir de ahí sea una inspiración para nosotros, para que seamos fieles al Señor, para que hagamos lo que tenemos que hacer en estos tiempos. Yo veo unos 3 desafíos muy maravillosos en este informe de Josué y Caleb. Mis queridos hermanos, primero vamos allí a Números 13, versículo 30, donde dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, fíjense, tuvieron que hacerlos callar. ¿Qué tiempo les tomó? No sé. Pero dice que dijo, subamos de una vez, y la posición de ella, dice, porque somos perfectamente capaces de superarlo. ¿De superar qué? Superar todos los obstáculos que habían visto. No importa los gigantes, no importa las ciudades amuralladas. Hermanos, esto es lo que se llama tener fe en Dios. Esta pandemia, como cualquier otros problemas que puedan venirnos en el futuro, prueban nuestra fe, dónde estamos realmente. Bueno, mis queridos hermanos, el reto es un reto a subir, a unirnos, a estar unidos en cooperación. Miren cómo él dijo, subamos. Aquí hay un principio muy importante. Esto tiene que ver con unidad, con trabajar juntos, con estar unidos. Esta es la clave del éxito. No importa qué corporación, qué empresa sea. No hay nada diferente en cuanto a la iglesia. El Señor quiere que estemos unidos para que hagamos su obra. Caleb sabía esa importancia. Y por eso él dice, subamos. Es decir, no digo, voy a subir yo solo. No, subamos todos. Si no es así, no vamos a poder entrar ni vencer. Hermanos, esto a mí me hace recordar que la obra es tan grande. No dice la palabra, hermanos, que la mies es ¿qué? Es mucha, pero es mucha. Más allá de lo que a lo mejor nos imaginamos. Porque cuando empezamos a pensar, hay tanto más y tanto más que hacer. La mies es mucha. Pero también dice la palabra que los obreros ¿qué? Bien poco. Lo que quiere decir eso, que siempre le cae la carga encima a unos cuantos. La mies es mucho. Y por eso en ese pasaje el Señor mismo nos reta y nos manda a que le pidamos a Dios, algo que podemos pedirle a Dios, es que envíe obreros a su mies, porque hacen falta. Hermanos, yo les pido a ustedes que se unan conmigo a pedir que el Señor nos traiga obreros, lo necesitamos. Mientras más obreros que sirvan al Señor, mejor. Ahora, la cooperación es importante, que trabajemos como equipo. Yo sé que hemos estado quizás más de un año, ¿no? Más de un año y medio, que ha habido una pandemia, ha habido, ¿cómo le decimos? Una cuarentena, hemos estado separados, la gente han sido muy afectada con esto, pero ya pronto viene el momento en que esto va a terminar y tenemos que pensar en llevar adelante la obra del Señor y entrar sin miedo a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Pero, mis queridos hermanos, siempre ha sido así, y siempre ha sido y siempre será así. La mies va a ser mucha y los obreros pocos. Y hay que orar a veces por los pocos para que sean fieles también al Señor. Así que lo que estamos diciendo aquí es que a Dios le agrada, hermanos, Dios quiere, es su voluntad, que trabajemos todos unidos. Miren, Dios es un Dios de unidad. Cuando nosotros miramos a la creación, cómo empezó todo, cómo Dios creó todas las cosas. Dios no dijo, voy a hacer, voy a crear. Él dijo, hagamos en plural. Él no estaba hablando con los ángeles, porque los ángeles no tienen el poder de crear. Ellos fueron creados. Cuando Él dijo, hagamos, estaba hablando allí con el Hijo y estaba hablando con el Espíritu Santo. Es decir, el Dios trino, el Dios plural, estaba unido para hacer una gran obra. Queremos hacer una gran obra, tenemos que unirnos en el nombre del Señor. Bueno, también, si decimos esto, es una realidad que la falta de cooperación, mis queridos hermanos, lo que contribuye es a la división, a la debilidad, al desánimo.
Así que pensemos en eso, porque quizás algunos digan o piensen, yo no soy tan importante en la iglesia, yo soy muy poca cosa. Y esto no es lo que la Biblia nos enseña. Cuando se habla de unidad, se habla de que todos tenemos la misma responsabilidad y todos tenemos el mismo valor en cuanto a estar unidos, en cuanto a animarnos unos a otros. No es cierto que cada vez que entra un hermano, ¡ay, qué bueno! Nos gozamos en ver a los hermanos. Hasta eso, hasta la presencia de los hermanos es estimulante. Y en esta historia, todos sus compañeros, es decir, excepto Josué, estoy hablando de Caleb, pues todos los otros espías, los otros 10 espías, estuvieron en desacuerdo con ellos y dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque vimos gigantes, porque éramos como langostas, etcétera, etcétera. Hermano, qué fáciles son las excusas, ¿no es cierto? Somos expertos en hacer una lista de razones y de excusas para no hacer lo que debemos de hacer. Nos convertimos en abogados, pero delante del Señor sabemos que no hay excusa. Ahora, normalmente, y yo sé que es difícil lograr que todo el mundo, 100%, estén unidos y estemos en una cooperación unida. Yo lo entiendo. Quizás algunos creen que, como les dije, que no son muy importantes, que no van a hacer ninguna diferencia. Otros creen que es suficiente con estar presente de vez en cuando, y otros pues simplemente tienen su mirada, su enfoque en las cosas del mundo, en las dificultades, en los problemas, y no ponen la obra del Señor, su iglesia, en primer lugar. Mis queridos hermanos, esto es una realidad que estamos viviendo y cada vez más en estos tiempos, pero tenemos que seguir predicando la verdad para que el Señor nos cambie, es la única manera que podemos cambiar. Así que, hermanos, los 10 espías dieron al pueblo, o dijeron que era imposible. Y la palabra del Señor nos dice que para Dios no hay nada que imposible. Para Dios no hay nada imposible. No importa el tamaño de la montaña que tengamos delante. No importa el problema. Pues podemos tener nuestra fe firme en el Señor. Y acuérdense que el Señor fue el que dijo que con la fe de un grano de mostaza podíamos hacer ¿qué? Mover montañas. Así que cómo no iban a conquistar si tenían a Dios de su parte. El Señor nos dice y nos enseña que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, noten que el informe, como yo les dije, porque alguna gente tratan de probar que era un informe falso, exagerado. No, el informe era, en un sentido, era lo que ellos habían visto. El problema no es lo que ellos habían visto, el problema era lo que no habían visto. Es decir, no habían visto la presencia de Dios, no habían visto que Dios estaba allí y que Dios les había dado ya de anticipo, les había dado las tierras. Hermano, ¿qué haría usted si usted tiene una competencia, verdad? Y Dios viene y le dice, oye, ya usted va a ganar esa competencia. ¿Cómo usted va a ir a hacer la competencia? Usted va allá, aseguro, se siente con fuerza, eso da un ánimo tremendo, ¿verdad? Pero imagínense si alguien le dice, viene Dios y le dice, oye, si pelea vas a fracasar. Nos llenamos de miedo y no peleamos. Bueno, en realidad, mis queridos hermanos, esta es la diferencia, porque ya Dios le había dicho a ellos que esa tierra iba a ser de ellos. Y Jesucristo venció en la cruz del Calvario para que su iglesia triunfe. Miren que han tratado de destruir la iglesia del Señor, miren toda la historia. No han podido con ella, ni podrán con ella. Nada podrá contra la iglesia de Cristo. El Señor los dijo. El Señor dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor es sostenida por ese Cristo todopoderoso. Por eso tenemos que estar animados y podemos triunfar con poner un poco del esfuerzo, con poner nuestro amor al Señor y a la obra, mis queridos hermanos. Pero sí, nada destruye más rápido la unidad y el ánimo que el pesimismo, ¿verdad? Y como les dije, el pesimismo puede ser con actitudes, no necesariamente con palabras. Pero vemos que nadie les había dicho a Israel
que iba a ser fácil conquistar aquella tierra. El Señor no nos dijo a nosotros que una vez que nos convirtiéramos, el cristianismo iba a ser fácil y que toda nuestra vida iba a ser fácil. No, tentaciones, pruebas, aflicciones de todos tipos. Ellos sabían, para que ustedes vean, que esto no era llegar a la tierra prometida y decir, nosotros llegamos, estamos aquí, Dios nos dijo que vinieran, váyanse. Ellos sabían que habían que pelear a muerte. ¿Qué les parece? Mis queridos hermanos, hay cosas que nos cuesta trabajo entenderlas, pero las cosas de Dios son como Él quiere. Y el Señor había llamado a su pueblo a aquellas tierras. Otra gente se metieron allí, eso no era problema de Dios, el problema de esa gente. Pero la verdad es que Dios prometió darle esas tierras. ¿Y qué significaba? Significaba que había que pelear, que iban a haber bajas, iba a haber sufrimientos, dolor, muerte. Pero la pregunta es, ¿estaban dispuestos a hacer? Y nosotros, aunque seamos unos poquitos ahora, si nosotros nos unimos sin ningún temor a todas las dificultades, Dios hace grandes cosas y puede hacer grandes cosas. Mis queridos hermanos, esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida cristiana personalmente también. Tenemos que confiar en el Señor para todas las cosas. Y entonces, mis queridos hermanos, el pueblo había olvidado esta parte tan importante de lo que Dios les había dicho. Igual que la historia que le conté de cuando el Señor estaba con ellos en la barca y se asustaron por ver las condiciones del mar y de los vientos. Se olvidaron de la promesa. Se olvidaron que el Señor, cuando montó con ellos en la barca, les dijo, cruzaremos al otro lado. Y cuando el Señor da su palabra, mis queridos hermanos, esa palabra de Dios es viva y es eficaz y es la verdad absoluta. Si el Señor dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, el Señor está con nosotros. ¿Cuántos decimos amén a esta verdad? Tenemos que estar seguros, convencidos de que somos más que vencedores, porque el Señor está con nosotros y en medio nuestro. Ahora, hermanos, siempre habrá caminos fáciles y a veces el diablo va a poner esos caminos fáciles para que nos desviemos de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Y qué les pasó a Israel por pensar en el camino fácil? Ya ustedes saben la historia. Dios los tuvo 40 años en el desierto dando vueltas hasta eliminar aquella generación. Es decir, esa generación pasó a la eternidad. Es la segunda generación la que entró, con la excepción, como yo les dije, de Josué y Caleb. Hombres que tuvieron fe. Es decir, Dios los protegió a ellos y les dio vida y les dio la oportunidad de entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tuvieron esa visión y creyeron y confiaron en Dios, a pesar de que el pueblo estaba en contra de ellos. Queridos hermanos, estamos ante un gran reto. Tenemos una gran conquista por delante y tenemos que estar confiados. Tenemos que venir ante Dios con oración, confiando y buscando el rostro de Dios, porque podemos leer la Biblia y podemos orar como algo rutinario. Esto se trata de buscar al Señor en relación, en amor al Señor. Hoy en la clase de Escuela Dominical hablábamos de la primera iglesia, ¿no?, en Éfeso, y el problema de esa iglesia era que había perdido su primer amor. Fíjense que el Señor no les dio una lista a ellos de pecados, ni de pensamientos desviados, ni de actitudes, que las sabían. El Señor se enfocó en lo que hace que nos cambie a nosotros por dentro. Su relación, la relación con el Señor. Buscamos su rostro, venimos ante Él, porque le amamos. El Señor se manifiesta y es Él el que nos cambia a nosotros, aquello que necesita ser cambiado. Necesitamos amar al Señor, mis queridos hermanos, para que esta obra sea real y ocurra. Yo estoy seguro que Caleb y Josué amaban al Señor sobre todas las cosas, pero los demás que no tienen ese amor, pues miran las circunstancias y son vencidos por las circunstancias. La pregunta es,
Te unirás aunque hayan gigantes pruebas. Te unirás al pueblo de Dios, a la voluntad de Dios, a la iglesia. No importa cuáles sean las pruebas, las tentaciones, las dificultades, los obstáculos. La unidad es una acción, hermanos, que tenemos que buscar. Ella no viene sola. Hay que buscarla para poderla disfrutar. O sea que no podemos esperar que se realice sola. Usted y yo somos personalmente responsables por cooperar para que haya unidad. Quiero compartir con ustedes este pasaje bíblico en Filipenses 2:2, que dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hermano, esto no quiere decir que todos tenemos que creer lo mismo y pensar lo mismo y estar de acuerdo en todo. No es eso. Aquí está hablando de lo que es el propósito de la iglesia, la misión de la iglesia, la obra de la iglesia. Tenemos que estar todos unidos. Y notamos aquí que la unidad tiene que tener su prioridad. Y nuestra prioridad es hacer la obra de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y aquí no hay prejuicio, no hay resentimiento, no hay falta de compañerismo, ni falta de propósito. Miren conmigo Filipenses 1:27, hermanos, dice así: estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, hermanos, tenemos que estar unidos, y no son muchos los que entienden esta importancia. No son muchos los que quizás entienden que además de la salvación, el Señor nos llama a tener propósito, a servir, a estar unidos en compañerismo. Pero fíjense, el compañerismo no es compañerismo, vamos a tener una comida para estar juntos y simplemente compañerismo. Si no hay un sentido de propósito, ¿por qué estamos unidos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hermano, esa unidad no es carnal, no es espiritual, no es lo que Dios quiere. Así que el apóstol Pablo aboga por esta unidad, según el contexto que vimos. Yo quiero que ustedes miren conmigo cómo lo dice este salmo, ¿no? Y lo hemos leído aquí en otras ocasiones. Qué maravilloso salmo que habla no solo de la unidad, sino del poder de la unidad. Miren, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No es que estemos en armonía solamente, sino juntos. Tenemos que estar juntos. Dice: porque allí envía Jehová, ¿qué cosa, hermanos? Bendición. ¿Y qué más? ¿Quién no quiere que la iglesia sea bendecida? A ver, todos queremos la bendición para nuestra iglesia. Todos queremos que el Señor traiga almas que se conviertan. Tenemos que pensar en esta unidad. El Señor hace la parte que usted y yo no podemos hacer. Pero sí hay una cosa que podemos hacer: estar unidos en el mismo sentir, en el mismo propósito, para servir al Señor, Rey de Reyes. También vemos un hecho histórico, que la cooperación, la unidad, estuvieron presentes en el día del Pentecostés. Miren conmigo lo que pasó. Cuando llegó el día, dice así, de Pentecostés, estaban todos, ¿qué? Unánimes, juntos. Qué maravilloso. Habían 120 personas que estaban allí reunidas, pero estaban reunidas y estaban unidas. No solamente reunidas, estaban unidas, mis queridos hermanos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hubiera sido si aquel evento hubiera sido en nuestros días, como nos pasa muchas veces, ¿verdad?, con las actividades? Yo les voy a dar una idea de lo que yo pienso que ocurriría dentro del registro. Por ejemplo, la reunión fue convocada para el primer domingo de la semana, es decir, el domingo. Pero interfirió tantas cosas que de los 120, solamente 20 pudieron venir y estar presentes. Porque, por ejemplo, Pedro y su esposa habían comprado una casa en el lago de Galilea y no pudieron venir. Bartolomé tenía invitados en su casa y, por supuesto, no pudo venir a la iglesia. Tuvo que atender a su invitado. Felipe y su familia pues se habían acostado tarde por una fiesta que tuvieron el día anterior y por lo tanto se quedaron dormidos toda la mañana. Andrés tuvo que reunirse
tuvo una reunión de negocio porque estaba comprando un bote para pescar. Santiago tuvo que quedarse para ir a pescar también. Y Mateo tenía dolor de cabeza y decidió quedarse y luego ir a respirar el aire del mar de Galilea. Resultado, no Pentecostés. Mis queridos hermanos, la palabra del Señor dice que estaban todos allí, que estaban juntos y estaban unidos. Bueno, tenemos un segundo reto, mis queridos hermanos. El reto de la actividad ir. En Números 13:30 dice, subamos, hay que ir. Esto me suena como la gran comisión, ¿no? Id, por todo el mundo, el predicar el evangelio, ¿no? Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Claro que esta palabra luego no es la mejor interpretación, y lo vemos en la Reina Valera del 60. Realmente la palabra lo que significa, la que aparece allí en hebreo, es de una vez. Realmente lo que estaba diciendo es, subamos de una vez. La mejor traducción es esa, subamos de una vez. La idea es ahora mismo, ya seguidamente a este discurso, sin perder el tiempo. Es decir, hay un sentido de urgencia. Allí Caleb no estaba diciendo, vamos a ir luego cuando ustedes piensen, cuando ustedes crean. No, esto ya, tenemos que entrar, es nuestra. El Señor nos dio la oportunidad y es esta la que tenemos. No sabemos mañana qué será. Es decir, hay un sentido de pasión, hay un sentido de urgencia. Se cuenta, hace muchos años, un prominente cristiano americano, ¿no? Estadounidense, le preguntó a un nativo de China, le preguntó, ¿por qué el cristianismo fracasó ante el comunismo en su país? ¿Saben cuál respuesta le dio este nativo de China? Le dijo, miren, lo que pasa es que el comunismo tiene una filosofía, tiene un programa y tiene una pasión. El cristianismo tiene las dos primeras, tiene la filosofía, tiene el programa, pero le falta la pasión. Y por lo tanto perdimos la libertad. Queridos hermanos, así mismo se está viendo, mis queridos hermanos. No es todo tener el conocimiento acá. No, mis queridos hermanos, no es tener un programa eclesiástico, es que de verdad le pongamos el corazón, que amemos de verdad de corazón al Señor, a su iglesia, a su obra, y que haya prioridad en todas estas cosas. Los apóstoles que tenían pasión, hermano, ellos estaban dispuestos a dar su vida por esa pasión. Miren, en Hechos 5, 40 al 41 dice, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les estimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Siguieron hablando en el nombre de Jesús, ¿no? Dice, y los pusieron en libertad. ¿Y saben cómo salieron allí de aquella situación ante el concilio? Dice, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer, ¿verdad?, afrenta por causa del nombre, por causa de Jesucristo. Estaban gozosos porque habían hecho lo que tenían que hacer. Hermanos, fueron quizás golpeados, pero no sabemos hasta qué punto, fueron maltratados, pero ellos se mantuvieron fieles y firmes en el gozo del Señor. Ahora, cuando se entiende bien la grandeza de esta verdad, cuando nosotros entendemos bien cuál es nuestro llamado, por qué estoy y para qué estoy, mis queridos hermanos, entonces no hay razón para no vivir con esa pasión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mirada empezamos a poner en otras cosas. Y ya Cristo no viene a tener prioridad en nuestro corazón. Sí, nuestra filosofía es la verdad del infalible Dios, un programa que tenemos también muy bueno, pero nuestra pasión, mis queridos hermanos, es la que necesitamos. Necesitamos pasión para que haya entrega, para que haya obediencia. Ahora, ¿no creen ustedes que así debiera ser en la iglesia? ¿No creen ustedes que cada cristiano debiera tener pasión por Jesucristo, pasión por la obra del Señor, ponerlo en primer lugar en su vida? Hermanos,
A veces en las iglesias, a los cristianos, hay que caerles atrás para que vengan a adorar al Señor. Hay que estar detrás de muchos de ellos. Hace muchos años, no era en esta iglesia, en otra iglesia, tuvimos que estar llamando al líder de alcance, porque el líder de alcance no venía a la iglesia. Y estaba supuesto a buscar la manera de traer gente de alcanzar. Pero los cristianos, nosotros los cristianos, mis queridos hermanos, tenemos que estar allí unidos, serles fieles al Señor para adorar. Es más, deberíamos de ser nosotros los que estuviéramos suplicándole a Dios: Señor, dame oportunidades para adorarte, para servirte. Quita todos los obstáculos para que yo siempre esté allí. Quiero ver tu presencia, quiero sentir tu gloria siempre en tu casa de adoración. Así que, hermanos, pensemos en esto. Yo diría que si solamente el 50% de los cristianos tuvieran pasión y fueran fieles, sería una gran victoria, un gran éxito. Así que, hermanos, tengamos pasión por Jesucristo, porque algún día será demasiado tarde. El tiempo se nos va y tenemos que aprovecharlo. Dice la palabra del Señor de nuevo en Números 13:30, dice: subamos de una vez. Y este es lo último que quiero decir y ser breve con esto: el desafío de la conquista, poseer la tierra. Dice la palabra del Señor, entonces Caleb hizo callar al pueblo de delante de Moisés y dijo: subamos de una vez y la posesión de ella, porque somos perfectamente capaces de superarlo. Así que tenía conocimiento de la verdad. Tenemos que tener conocimiento de la verdad. Caleb sabía, porque había visto y había escuchado la promesa del Señor, pero también tuvo una actitud correcta, porque confió en el Señor. Y también, cuando le tocó hablar, habló y dio testimonio y dijo que había que ir y había que salir a hacer la obra del Señor. ¿Harás tú lo mismo a partir de esta mañana? Saldrás de aquí no solo con el conocimiento de lo que Dios quiere que tú hagas, con la actitud correcta, sino también a estar dispuesto a animar a otro y decir: vamos, salgamos a hacer la obra del Señor. Noten que Caleb tuvo que hacer callar al pueblo. A veces hay que hacer callar las bullas que están alrededor nuestro. A veces hay que tocar a las personas para que oigan. ¿Saben? Porque si no callamos, no podemos oír. Cuando Dios habla, el hombre tiene que callar para poder oír. Y hay que callar las bullas de opiniones para oír la voz de nuestro Dios. Yo creo fielmente que podemos hacer grandes cosas en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, pero sí necesitamos hombres y mujeres que crean de verdad que podemos conquistar nuestra comunidad, hablarle a nuestra comunidad, sacudir nuestra comunidad con el Evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que el Señor nos guíe a serle fiel y a hacer esa iglesia, una iglesia triunfante, una iglesia que sea como un faro ardiente en medio de tantas tinieblas y de tanta oscuridad. Recuerden que Caleb continuó con Josué en esos 40 años, confiando en Dios y esperando el momento para la conquista. Y por eso Dios les dio a ellos el privilegio de entrar en la tierra prometida y de entrar a conquistar. Que el Señor nos bendiga.